Mateo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por darnos la oportunidad de estar en tu casa para alabarte, para bendecirte. Santo Espíritu, tú que conoces lo profundo y aún lo profundo de Dios, te pedimos que nos guíes hasta donde sea posible, Señor, para que podamos comprender, entender tu palabra, Señor. Te pedimos hoy como humildes aprendices que podamos hoy tomar tu palabra para compartirla para tu pueblo. Como semilla sea plantada en nuestros corazones y danos las lecciones espirituales que hay dentro de la misma. Te pedimos que al que no conoce, muéstrale, y al que conoce, ilústrale, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Gracias por estar en pie. De la serie Lecciones en el Monte de la Transfiguración, el capítulo 17, en el verso 1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. La experiencia que los discípulos tendrían en el monte de la transfiguración tenía un propósito. El Señor estaba en su última semana de vida, pronto iría a Jerusalén, y una de las preocupaciones que tenía es que sus discípulos necesitaban de pasar de ser discípulos a ser apóstoles, de ser seguidores a ser líderes. Y para eso él requería de llevarlos a una experiencia muy profunda que cambiaría por completo sus vidas. La Biblia nos enseña que ese fue el propósito porque el Señor llevó a 3 de sus discípulos a la montaña. Pero el verso 1 nos dice en su introducción literaria que 6 días antes o 6 días después fue el que el Señor los llevó a la montaña. La intención del escritor es que pongamos atención qué había ocurrido una semana antes que los llevara a la experiencia poderosa del monte de la transfiguración. 4 eventos habían ocurrido una semana antes, y cada evento tiene una lección espiritual en la cual se demostró que los discípulos les faltaba mucho por llegar a entender muchas cosas sobre quién es Cristo y quién es el Mesías. Y uno debe de entender que la preocupación del Señor es que cuando Él se vaya, ¿quién va a tomar su lugar para darle continuidad a la predicación del reino de Dios? Era necesario saber qué tan graduados y qué tan fundamentados estaban sus discípulos. Y por eso, una semana antes ocurrieron varios eventos, pero hay 4 en particular que estábamos viendo. Esos 4 eventos nos dan gran lección espiritual antes de ir a la montaña. Uno de los eventos que ocurrió, estoy solamente rebobinando y repitiendo, fue que el Señor probó la fe de los discípulos, diciéndoles que quién alimentaría a más de 4,000 personas que tendría un auditorio en el cual predicó el Señor, y estuvieron con él 3 días. Los discípulos demostraron por segunda vez que tenían una repitencia y una tendencia a siempre responder negativamente frente a un mismo hecho. Y dijimos que el reto de esa ocasión era probar la fe de los discípulos, y demostró que la fe no estaba todavía a la altura que el Señor esperaba, y aún así Él alimentó a la multitud. El segundo evento que ocurrió fue la tentación y la pregunta maliciosa de sus adversarios, los saduceos y fariseos, que vinieron a pedirle una señal del cielo para que quedase demostrado públicamente que Jesús estaba acreditado como el Mesías. Pero el Señor le respondió que no haría una señal milagrosa del cielo a estos incrédulos, sino que la señal del profeta Jonás sería dada para que ellos creyeran al Hijo de Dios. La señal del profeta no era que fue vomitado del pez o que tuviese vestimentas de alguna naturaleza. La señal del profeta Jonás era
su predicación que decía a los ninivitas: de aquí a 40 días Dios va a destruir a esta nación por su maldad. Esa era la señal del profeta Jonás. Aplicado a la elección de Jesús, está diciendo que si alguien quiere oír la voz de Dios y quiere escuchar el mensaje de Dios de salvación, tiene que escuchar lo que Cristo dijo y el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es como se cumple la profecía de la señal del profeta Jonás. Y en la advertencia que el Señor le hizo a los discípulos, les dijo que tuvieran cuidado de no escuchar y no atender a aquellos falsos maestros y aquellas falsas doctrinas que tienen como apariencia de piedad, pero en realidad tienen una situación perversa, que es levadura, que una vez que entra en contacto con la gente, le descompone la vida y la echa a perder. Esa es la situación de la levadura. Nuevamente los discípulos quedaron muy mal parados, porque creían que cuando Él les advirtió de la falsa doctrina, de la mala enseñanza de los saduceos y los fariseos, que eran maliciosos e incrédulos, creían que se refería, cuando les dice cuídense de la levadura, pensaban que hablaban del pan que no habían traído. El Señor tuvo que corregir la lección y les dijo: no, no es el pan, es la enseñanza que hay que cuidarse y apartarse. Dos eventos. Vamos al tercer evento esta mañana, del cual el Señor puso a prueba nuevamente a sus discípulos y los sometió a un examen riguroso. Por favor, versículo 13, hoy vamos a ver, hermanos, los dos eventos que tuvieron que ocurrir para que el Señor demostrase qué condición tenían los discípulos. Verso 13 del capítulo 16 de Mateo. Les voy a leer la versión Dios habla hoy. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, versión 60, unos Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías y algunos de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Cuando el Señor hizo esta pregunta, hay un dato interesante que tenemos que poner atención, y quiero que le pongan atención a esta parte. Cada vez que usted lea la Biblia y cada vez que usted lea un pasaje, siempre tiene que tener el cuidado de observar el dato geográfico de lo que está relatando el autor. Y fíjense que el Señor dice que viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipos, estando en la región de Cesarea de Filipos, les hizo esta pregunta. Es importante que uno le ponga atención el sitio geográfico donde el Señor se detuvo. Jesús pudo haberles preguntado en cualquier parte sobre la identidad de Él, pero a propósito lo hizo en la región de Cesarea de Filipos. Voy a darles unos datos interesantes que nos enseñan los fondos históricos, porque también hay que considerar los fondos históricos. Le voy a hablar un poco de Cesarea de Filipos para que usted comprenda por qué hizo la pregunta ahí. En primer lugar, esta región de Cesarea de Filipos estaba como a unos 40 kilómetros al noreste del mar de Galilea. Estaba fuera del dominio de Herodes Antipas, que era uno de los Herodes que estaba procurando capturar y procurando hacer daño a la causa y a la obra de Dios. Tanto así que Herodes Antipas fue el que decapitó a Juan el Bautista. Entonces, Cesarea de Filipos está lejos, no es territorio del dominio de Herodes Antipas. Está lejos de sus adversarios, y estando lejos de sus adversarios, el Señor se tomó un lugar ahí para tener privacidad con los discípulos, y ahí les hizo una pregunta el Señor, porque deseaba hacerles esta consulta, y les hace la pregunta a los suyos: ¿sabrán con claridad y reconocerán quién es Él? ¿Tendrán claro lo que implica ser el Mesías, el Hijo de Dios? Lo vamos a comprobar esta mañana. Para que tengamos esta situación, Jesús tenía la preocupación en su corazón que dentro de unos días iba a morir en Jerusalén, y era importante saber si sus seguidores tenían claro quién es Él, si sus seguidores seguirían su tarea, si sus discípulos seguirían su trabajo o no. Las personas que no tienen claro hacia dónde se dirigen y lo que han creído y el credo que han abrazado, fácilmente son movidos por cualquier problema, por cualquier circunstancia, o por cualquier engaño, o por cualquier viento falso de doctrina.
Las personas que no tienen esa fijación y ese fundamento de creer totalmente quién es Cristo, suele pasar, hermanos, que a veces son movidos. Y el Señor estaba con esa preocupación de que los discípulos mantengan el curso de la fe cristiana, que los discípulos continúen manteniendo la estafeta del Evangelio y que los discípulos continúen en medio de un mundo de tinieblas, que el Evangelio sea la luz que alumbre a toda alma que está en la oscuridad. Y el Señor dependía de eso, y está probando a los discípulos de realidad conocen sobre eso. La Biblia nos dice que para que Jesús supiera si los discípulos estaban preparados para darle continuidad a la obra que él había hecho, les hizo la pregunta en Cesarea de Filipos. Aparte de que Cesarea de Filipos era un sitio donde no tenía poder Herodes Antipas y no podía dañarlo, la región de Cesarea de Filipos es interesante, porque quiero decirles que hay una riqueza literaria para saber sobre Cesarea de Filipos. Por ejemplo, en Cesarea de Filipos había una variedad cultural de religiones. Había un templo hermoso de mármol blanco que era una maravilla arquitectónica construida en Cesarea. En ese templo la gente hablaba y decía: wow, ese templo es uno de los más lujosos y de los más exquisitos en cuanto a arquitectura y materiales finos, y una cosa tan tremenda que había en Cesarea de Filipos. Pero en ese templo estaba dedicado al César, porque ustedes sabrán que los romanos llegaron a establecer la idea a la población de que el César era un dios, que era divino, y así es como se le daban los absolutos poderes al César, al emperador de toda Roma, que era César, era considerado como un ser divino, y en su honor en Cesarea de Filipos también le levantaron un templo considerando que era un hombre divino. En Cesarea de Filipos también había otra variedad en cuanto a religión. Habían por lo menos 14 templos lujosos en esa sola ciudad, donde se levantaban altares al dios Baal. Fíjense qué tan lejos de miles de años viene la historia del dios Baal entre los filisteos, desde la época de David hasta esa época. Todavía en Cesarea de Filipos habían por lo menos 14 templos levantados donde se sacrificaban víctimas y altares y ofrendas y sacrificios al dios Baal, y algunos dicen que había más de 14 templos. Cesarea de Filipos también era conocido antiguamente como la ciudad de Paneas, porque se decía que había un dios que guardaba la ciudad, que era el dios Pan, y en honor al dios Pan, durante algún tiempo Cesarea de Filipos se llamó Paneas. Cuando uno ve esto, tiene que entender que el Señor hace una pregunta a los discípulos, donde hay una forma distinta, donde hay multicultura religiosa y donde hay una confusión de muchos dioses, de templos al César, y templo al dios Baal, y templo al dios Pan, y había una cantidad de variedad de religiones. Jesús le hizo la pregunta a los discípulos. Les dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es decir, que en medio de tanta diversidad religiosa, donde la gente puede seguir y sigue lo que cree y me engañan, ahí Jesús dice: ¿y ustedes qué oyen? ¿Qué dice la gente respecto a mí? Ya la gente hablaba del dios Baal, hablaba del divino César, hablaba del dios Pan, hablaba de todos los dioses y las religiones que ahí vivían y ahí comulgaban. Pero Jesús dice: ¿qué dice la gente que soy yo? Y el versículo que viene a continuación, le respondieron al Señor los discípulos. Y escuchen por favor la opinión pública de la gente que decía sobre la persona de Jesús. Es interesante aquí notar lo interesante. Dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En la Biblia nadie se atrevió a llamar a Jesús Hijo de Hombre, nadie. Él fue el único que se atribuyó ese título. Él es el Hijo del Hombre. Eso tiene un gran sentido, porque antiguamente así se describía el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre. Pero Jesús se refería a él, miren con qué humildad, miren con qué sencillez se refiere a sí mismo.
siendo Él el Hijo de Dios, el Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, el poderoso, el grande, el maravilloso, el eterno, el que vive por los siglos de los siglos, que la Biblia lo describe en el libro de Apocalipsis como el alfa, la omega, el primero, el último, el principio y el fin. Siendo Él tan grande, poderoso, habla de sí mismo y dice el Hijo del Hombre. Esto nos da una gran lección a nosotros, porque tenemos que patear nuestro ego, tenemos que dominar nuestro ego. Uno de los mayores tropiezos que nos cuesta relacionarnos en la casa, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia y en cualquier equipo de trabajo es el ego personal. Porque el ego es como que es un derecho de la persona de imponer lo que cree y lo que piensa y no escuchar a los demás, y el ego no le permite a la persona ser humilde, sino el ego agrandado y multiplicado y sobredimensionado hace a las personas con ínfulas, intolerables. Son personas, hermanos, que son complicadas, prepotentes. Su ego no le permite avanzar. Pero Jesús nos da una lección esta mañana. Nos dice que Él, a pesar que es el Hijo de Dios, que es eterno, que es glorioso, poderoso, que es maravilloso, dice el Hijo del Hombre. ¿Te cuesta dominar tu ego? ¿Te cuesta ser humilde? Si nos cuesta ser humildes y el ego nos sobrepasa y nos gobierna y nos permea todas nuestras acciones y pensamientos, tenemos sin duda que pedirle al Espíritu Santo: dame un corazón como el tuyo, Señor. Hazme humilde. Destroza mi ego. Destroza esos derechos que yo impongo sobre las personas, porque termino siempre imponiendo mi ego y mi egoísmo sobre las personas. Dame, Señor, la humildad suficiente para referirme a mí mismo como un simple siervo